Buenas tardes. Buenas tardes a los alumnos que estáis aquí sentados. Me alegra un montón veros de nuevo. Algunas caras conocidas como Tony y no sé si alguno más. Sí, bueno. No sé si... A ver, yo me alegro de veros. Lo que pasa es que a lo mejor vosotros no estáis tan contentos de verme en este aula, porque preferiríais haber pasado a otra asignatura, ¿verdad? Entonces, la alegría no es correspondida. Y también vamos a saludar a los alumnos que están en la distancia, que tenemos aquí a M. Díaz, F. Ortiz, A. Pizá. 3 alumnos tenemos conectados ahora mismo. Buenas tardes a todos y también buenas tardes a los alumnos que nos van a visualizar. Porque ya sabéis que cada tutoría la grabamos. Y esto, vosotros luego podéis entrar, creo que están unos 3 días, ¿verdad?, antes de colgarlas, más o menos. Pero podéis entrar en la web de Baleares y a través de recursos para estudiantes encontráis, buscáis grado psicología y vais a la grabación y podéis verla. Lo que pasa es que tenéis que pasaros pues 1 hora delante del ordenador, pero bien, si algún día os interesa, siempre podéis ver. Por lo menos la primera tutoría que dimos la semana pasada, que era muy informativa, porque dimos información de todo, esa sí es importante que todos los alumnos la vean, porque lo que no podemos es repetir la información general cada semana. O ya vamos a tope al texto, o ya empezamos con el texto. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar por el capítulo 2. ¿Por qué no comenzamos con el capítulo 1 y sí comenzamos con el 2? Esto lo expliqué la semana pasada. Resulta que sabéis que tenemos unas prácticas que son presenciales y voluntarias. Si alguien no puede hacerlas, no os agobiéis. Y además tomar decisión la podéis tomar después, ¿eh? No estáis obligados a apuntaros ahora a ninguna práctica. Luego ya iremos trabajando con ello. Esas prácticas vienen marcadas por un calendario estipulado y colgado por el equipo docente. Nosotros nos regimos por ese calendario porque hay unas fechas de entrega de los trabajos, de los resultados y unas fechas de cumplimentación de un cuestionario online con el cual se finaliza la práctica. O sea, se hacen unos trabajos, se hacen unos resultados estadísticos y a través de un cuestionario, cuando se rellena, esa práctica está hecha, completa, y tenéis una nota. Si no hacéis la práctica completa, no tenéis nota. Lo repito 100.000 veces, pero incluso así, Tony, lo repito cada año 1000 veces, pero incluso así hay muchísimos alumnos que luego no rellenan el cuestionario y han trabajado toda la temporada y no tienen ninguna nota. ¿Lo entendéis? Yo os lo recordaré constantemente, este tema. Claro, se te suma la nota del examen. Pero esto está explicado de la semana pasada, porque es eso, que volvemos a explicarlo todo. Sí, gracias. Pero sí, sirve de mucho, ¿vale? Perfecto. Entonces, hay una cuestión que se llama contextualización, que es, para hacer la práctica, es importante que tengamos unos conocimientos de base, teóricos. Y por eso empezamos por el capítulo 2 y 3, luego vamos al 1, luego nos vamos a otro, y no llevamos un orden cronológico del temario, porque vamos en función de las prácticas, pero que al final lo vemos todo, ¿de acuerdo? Este es el motivo. El motivo es para compaginar la teoría con la práctica, ¿bien? Entonces, vamos al capítulo 2, estoy en la página 17. Capítulo 2, página 17, y comenzaríamos con la genética mendeliana de la conducta. Todos más o menos habréis oído hablar de Mendel, Gregorio Mendel, que era un fraile austriaco, monje, y creo que tuvo inspiración divina, porque si hubiese elegido otro tipo de elementos para hacer sus estudios en genética, pues seguramente no habría tenido los resultados que tuvo. Tuvo inspiración porque eligió caracteres discretos, por eso se llama genética mendeliana o monogenética. Es decir, características físicas que vienen determinadas por un gen con 2 alelos, uno en cada cromosoma, pero con un gen, ese gen otorga un fenotipo. Genotipo sería el completo de los genes que tiene el sujeto, y el fenotipo
es la apariencia externa. Pues sí, el monje al trabajar con guisantes, con la flor del guisante, pues cogió caracteres discretos. Y luego tenéis una gráfica donde veis, había o amarillos o verdes, o lisos o rugosos, o flores blancas, flores rosas. Si hubiese cogido la altura, el color de la piel, la inteligencia, muchos otros caracteres no son mendelianos, son cuantitativos, porque requieren la suma de muchos factores y de muchos genes diferentes para que aparezca el fenotipo tal como aparecemos, tal como somos. En la página siguiente, el 18, tenéis una gráfica de lo que interacciona y que influye en la conducta. Tenemos por un lado un ambiente, unos factores externos, tendríamos unos genes, un aspecto genético, y la genética de la conducta lo que hace es que estudia la conducta en base a estos genes. Veréis bastante más a menudo y más adelante, y relacionado con la PEC, la primera PEC que tenemos que hacer, ¿qué es lo que determina nuestro fenotipo? ¿El ambiente o los genes? ¿La herencia genética o el ambiente? Claro, los maestros, los pedagogos, los psicólogos, vamos a trabajar en el ambiente. Vamos a intentar, por ejemplo, que una persona con una tendencia depresiva aprenda a tener un pensamiento cognitivo más positivo, que sea capaz de hacer un listado de adjetivos positivos de sí mismo, que sea capaz de modificar pensamientos fijos y repetitivos pesimistas. Eso es lo que será nuestra intención si nos dedicamos a la clínica, por ejemplo, ¿no? Y en la educativa, pues otras cosas parecidas. Pero si fuéramos pensando que todo es genético, parece que todo está muy determinado. Por tanto, y la ciencia así lo demuestra, ciertamente los genes influyen, pero también el ambiente, el aprendizaje influye. O sea, tendríamos, curándonos en salud, un 50% de cada clase. Creo que podemos saltar esta página, porque el texto os lo dejo para vosotros, pero en resumidas cuentas es esto. Y ya en la página 20, yo veo aquí la palabra dominante, en negrita, y recesiva, ¿lo veis? En la página 18, no, la 20. En la página 20, en negrita tenéis dominante, recesivo. Bien, ¿a qué me estoy refiriendo? Estábamos hablando de genes. El gen es ese trocito de molécula que tiene la información. Tiene una característica determinada. Sí, pero muy bien, Tony. No sé cómo lo has aprobado ya. Ay, no, es que luego es un muchacho, se lo sabe todo, pero a la hora de examinarse, nos pasa lo que nos pasa. Bien. Hemos dicho que un rasgo mendeliano, por ejemplo, sería un gen con dos alelos, un gen que da información acerca de un rasgo fenotípico, o sea, este gen hace que se exprese de forma fenotípica con un rasgo característico. Pues ese gen, como tenemos cromosomas, los cromosomas son como una especie de mariposa con dos alas, ¿no? Tiene dos cromátidas, dos lados iguales, homólogos, y un alelo en cada cromátida. ¿Entendéis, verdad? Cada gen tiene sus dos alelos. Bien, esos alelos pueden ser dominantes o recesivos, ambos, o uno dominante y uno recesivo. Imaginaros, ¿verdad? La forma del cromosoma, y ese gen tiene dos representaciones, uno en cada lado, simétrico, uno en cada lado de la cromátida. En un lado puede ser un gen dominante y en otro lado recesivo, y en este caso sería un gen, esta característica sería heterocigota. Heterocigota quiere decir que está mezclado. Si los dos alelos son dominantes, para esta característica, para este gen, sería homocigoto dominante. Y ese va directo a la manifestación fenotípica, directo, fenotípico. Y también puede ser los dos recesivos, y para que se manifiesten dos características de alelos recesivos, pues tienen que darse unas condiciones, porque la probabilidad de aparición es menor. Bien, y tenemos aquí tres leyes que estableció Mendel después de hacer sus investigaciones con las flores y las plantas de los guisantes. Tenemos la ley de la segregación,
que nos dice que las variantes enmascaradas deben ser heterocigotas, ¿verdad? Porque reaparecen en la segunda generación. Y yo estoy en la de la segregación. No, estoy en la segregación, la de la uniformidad todavía no. Estoy en la segregación, la figura 2.3. Sí, estoy en la ley de la segregación yo aquí. La uniformidad no está. No está. No lo dice, exacto. Bien, vemos la figura 2.3, y veis dos líneas parentales, progenitoras, una línea que tiene sus alelos dominantes, ¿veis? El dominante se identifica con letras mayúsculas y los recesivos se identifican con letras minúsculas. Entonces veis que la flor de color sería el color dominante y nos lo identifica con dos letras mayúsculas, mientras que la flor blanca, esa ausencia de color, es una característica recesiva, por tanto, en este caso es homocigoto recesivo. La filial 1, porque esos serían los progenitores, la filial 1, todos son heterocigotos, todos. Porque si hacemos un cuadro de Punnett, el cuadro de Punnett lo podéis ver en la figura 2.4, la parte superior, la parte A, lo tenéis el libro, ¿verdad? Venga, la parte A, el cuadro de Punnett A, tenemos gametos dominantes, homocigotos dominantes y gametos homocigotos recesivos. Estos serían los parentales, la primera línea superior. Toda la IF1, toda la filial 1, vemos que son rosas. Y en el cuadro de Punnett se representa porque el 100% son heterocigotos. ¿De acuerdo? ¿Me seguís? Sé que a algunos a lo mejor os parece muy elemental porque ya lo sabéis, pero depende de dónde venís, de qué curso, de dónde. Si venís de un FP de administración, pues a lo mejor no habéis hecho biología en bachillerato. No lo sé. Y si venís de enfermería, pues ya lo sabéis todo. ¿Sabéis? Que depende de dónde vengáis. Por eso, igual para algunos es lento y para otros vais perdidos. Yo intento ir un poco para el término medio. En la filial 1 vemos que todos tienen la transmisión, todos tienen un genotipo heterocigoto. Por lo tanto, todos adoptan el color rosa. ¿Por qué? Porque el alelo dominante impone su fenotipo sobre el alelo recesivo. ¿De acuerdo? Pero luego, en la filial 2, aparece una relación 3-1. ¿La veis? La relación 3-1. Genotipos los tenemos arriba, y además tenemos el cuadro de Punnett B. El cuadro de Punnett B es la filial 2. Y por tanto, la filial 2, todos los progenitores son heterocigotos. ¿Y qué aparece? Un 25% homocigoto dominante, un 25% homocigoto recesivo y un 50% heterocigoto. ¿De acuerdo? Si esto lo tenemos claro, ya entendemos mucho. Y seguimos adelante. Porque luego ya tenemos conceptos como homocigotos y heterocigotos, ya sabéis lo que es. El factor hereditario es ese término denominado gen, que tiene esas variantes denominadas alelos y se sitúan en cada una de las cromátidas. Luego tenemos la ley de la combinación independiente, que es que nos dice que los miembros de las parejas alélicas se segregan, se separan o se combinan independientemente unos de otros cuando se forman los gametos. Los gametos son las células sexuales, óvulos y espermatozoides. Esos son los gametos. Las células sexuales tienen la mitad del material genético. La mitad, ¿por qué? Porque imaginaros, si tuviéramos que juntar un feto con material genético del padre y de la madre y no fuera la mitad, nos quedaría un sujeto con el doble de material genético. Entonces tiene que haber menos material para uno con lo que tenemos todos, ¿no? Que es los 23 pares. Bien, la reproducción sexual y las leyes de Mendel. Vemos que hay células diploides y células haploides. Las haploides, ¿cuáles son? Pues las células sexuales, los gametos, porque tienen la mitad de la información. Las células diploides son las células autosómicas o también denominadas somáticas de nuestro organismo y tienen doble información.
2n. Bien, y ahora vamos a ver la gráfica de la figura 2.7. La explicación está en el texto al lado, pero vamos a fijarnos en el gráfico porque la información visual, dice vale más una imagen que 1000 palabras. Entonces nos fijamos en y luego ya al leer el texto ya se explica todavía mejor la gráfica. Fijaros, la meiosis es la forma de división para las células sexuales. La mitosis es la forma de división para las células somáticas. Esto ya de base, ¿verdad? Arrancamos aquí. ¿Conocéis algunas reglas de estudio, verdad? Sí, técnicas de estudio, formar palabras, a veces promete, ¿os suena algo promete? Y promeate, promete es promete, pero promeate, profase, metafase, anafase y telofase. Promeate, ¿vale? Si os quedáis con eso, os podéis recordar de todas las fases en orden cronológico. ¿Ven? Promeate, promete, promeate. Profase, metafase, anafase y telofase. En la meiosis tenemos meiosis 1, meiosis 2. ¿Por qué? Porque son 2 veces lo que ocurre. Porque tenemos que llegar a tener una cantidad mucho menor de material genético. Y por eso hay 2 sucesiones. Meiosis 1, meiosis 2. Mientras que en la mitosis solamente hay mitosis. No hay mitosis 1 y mitosis 2. La mitosis la comparan con la meiosis 2 en el tema de la división. Mientras que la meiosis 1 se le llama división reduccional porque lo que es una primera fase de reducción de material genético. Y vemos en la meiosis, que sería la reducción de las células sexuales, como en un principio tenemos una célula y vemos los cromosomas que están unidos, ¿verdad? La cromátida sería cada una de las 2 partes, unidos por los centrómeros. Y los cromosomas homólogos, similares, se emparejan, se ponen en parejas. Cuando se ponen en parejas, lo veis, está en 1 y 2. En el segundo núcleo, la segunda célula, veis cómo ya están emparejadas. Y en ese caso, vemos que tienen algunas zonas más exteriores de la cromátida que se solapan. Se solapan, esto se llama sobrecruzamiento. Y cuando hay sobrecruzamiento, a veces intercambian material genético. Se dejan unos, recogen otros, intercambian. Por eso es más difícil que haya sobrecruzamiento en las zonas del centrómero. Es más fácil que haya sobrecruzamiento con las zonas de las extremidades de los cromosomas, porque se cruzan cuando se emparejan. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Y en la metafase ya ha ocurrido el entrecruzamiento. Ese entrecruzamiento he comentado que lleva a la recombinación génica, es decir, lleva a que haya intercambio de material genético, recombinación génica, se recombina. En la metafase se alinean. Y en la anafase y telofase ya se esterilizan, se separan, se ponen hacia los espirales, hacia los laterales y se dividen en 2 células. Eso sería hasta aquí meiosis 1. Promeate, promeate. Eso para mí me va bien, no sé a vosotros si os irá bien. Cada uno tiene que buscar sus propios trucos de memoria. Bien, y entonces de nuevo empezamos otra división, que es la que se compara con la mitosis, donde los cromosomas están formados por 2 cromátidas, pero aquí ya no hay cromosomas homólogos que se emparejen, aquí ya son cromátidas, porque tenemos una célula hija A y una célula hija B, que venían de esa primera célula anterior. En la metafase se sitúan para volver a dividirse la célula cada una con la mitad del material genético y de nuevo tenemos en la anafase y la telofase donde las cromátidas también se separan y migran y cada una de las células anteriores se vuelve a dividir en 2. Y fijaros cómo nos queda una cromátida por cada cromosoma. Quiere decir, el cromosoma ya no tiene 2 cromátidas, tiene solamente una en cada célula. Puede haber diferentes cromátidas, aquí hay 2, hay más, En la realidad hay más, claro, tenemos 23 pares, no hay una. Aquí nos ponen uno para que veamos pedagógicamente, didácticamente, para que nos fijemos,
Pero si os dais cuenta, solamente hay una cromátida ya. Una por cada cromosoma. Ya no están, como estaban al principio, dos cromosomas homólogos emparejados que luego se separan, luego nos queda un cromosoma para cada célula y luego nos queda solamente una cromátida en cada célula. Os vais dando cuenta cómo va reduciendo el material. Y luego ya al final, al formar los gametos, encima cogen todavía y reducen de nuevo otra vez la división. Fijaros que de cada célula, cuando se separan y se dividen en dos durante la anafase y la telofase, de nuevo nos quedan dos gametos de cada una. Y los gametos ya tienen, aquí ya fijo, que era el final del material. O sea, la célula entonces ya no es diploide, la célula es haploide, ¿no? Tiene la mitad de la información genética. Bien, lo que tenéis en la figura de al lado, la 2.8, tenéis el momento del emparejamiento y el sobrecruzamiento que provoca esta recombinación génica, para que veáis pues, que es más fácil y más probable que se recombinen cuando están en los extremos. Sí, Tony, dime. Yo no tengo que quedar muy claro cuando lo estoy en casa si hay interfaz entre la primera y la segunda. Porque yo lo he leído en el libro y no me lo he claro. No, si habría otra fase en medio. No. Yo no la veo, no. Creo que no. Creo que es una continuidad. Es un proceso continuo. Es un proceso continuo. Para mí, No, él se refiere a las fases. Si hay una fase intermedia entre la anafase y telofase de la meiosis 1 y la profase 2. Eso es lo que pregunta él. Yo no lo veo. Me parece que es un proceso continuo. Sí, me parece que es un proceso continuo. Bien, de nuevo tenemos... Sigo en la página siguiente ya, Veis que nos habla de recombinación y ligamento. Es un concepto que, para mi entender, es fácil de entender, puesto que lo hemos visto además por las gráficas, y visualmente es bastante claro. Al alinearse, al emparejarse en la meiosis 1 los cromosomas, pues es cuando intercambian información genética. Y luego está claro que cuanto más cercanos estén dos caracteres, que los dos genes estén muy juntos, más difícil será que se puedan sobrecruzar de forma diferenciada. Se sobrecruzarán juntos, porque si están pegaditos, pues los dos pegaditos o se irán o se quedarán, ¿verdad? Pero no se podrán separar. Es una cuestión de probabilidad. Y cuando dos genes tienen nula o muy baja tasa de recombinación, porque están, pues eso, muy juntitos, muy pegaditos uno al lado del otro, por eso tienen baja recombinación, se dice que existe ligamento, es decir, van ligados. Es que tengo una pregunta, pero no sé si viene ahora. Bueno, a ver, venga, cuenta. Cuando termina tanto la meiosis como la mitosis, luego, ¿qué pasa? O sea, es como que vuelves... No, mira, cuando termina la meiosis, estas células con la mitad de la información, son haploides porque tienen la mitad de la información, eso ya son los gametos. Esto es un óvulo o es un espermatozoide. Y ahí pues va a fecundar o va a fecundarse o va a perderse. Y la mitosis, porque las células son redondas. No, me refiero a aquí que está como los cromátidas, ¿no? ¿Desaparece la forma de las cromátidas? Bueno, esto más adelante veremos la condensación. Claro, pero espérate porque luego veremos la condensación. Porque cuando se expresan tienen una forma y cuando están entre fases tienen otra forma. Y esto es el nivel de condensación de las cromátidas, del material genético. Y esto lo veremos si llegamos a tiempo, porque si nos paramos mucho no llegaremos nunca. Esto lo veremos en la página... Pues fíjate. Esto está más adelante. Que ni lo veo. No, está ahora aquí, a girar la página. A girar la página viene, ¿vale? Bien. Os queda claro el concepto de ligamento también, ¿verdad? Cuando van dos genes muy unidos,
Entonces hay poca probabilidad de que puedan solaparse o ligarse, intercambiarse por separado, y eso quiere decir que van ligados. Bueno, también la diferencia entre eucariotas y procariotas, ¿lo tenéis claro? Cuando a veces el libro dice eucariotas y procariotas. Eucariotas tienen un núcleo con membrana celular. Las procariotas son las células, por ejemplo, pues que no tienen núcleo. Las bacterias son procariotas, no tienen núcleo, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, vamos a la estructura del cromosoma eucariótico. Cromosoma con núcleo central, núcleo y membrana celular. Vale, estructura del cromosoma. En ese cromosoma es donde tenemos el ADN. Instalado en el cromosoma tenemos esa molécula que denominamos ADN, que es ácido desoxirribonucleico. La longitud del ácido desoxirribonucleico, fijaros, es en una célula del tamaño del ADN es bastante menor, pero con todo puede llegar a 2 metros. Y eso, microscópico, microscópico. La longitud y la morfología dependerá mucho del nivel de condensación, empaquetamiento o condensación, es decir, si está muy plegado sobre sí mismo o si está en forma más amorfa. Bien, cada cromosoma está constituido por una sola molécula de ácido desoxirribonucleico unido a proteínas. Las proteínas son ese soporte, el soporte donde se va desarrollando el ADN. Y esas proteínas se llaman histonas. Esas histonas son pequeñas proteínas y permiten que el ADN se condense y que adopte diferentes estructuras. Diferentes estructuras dependiendo cuando es el cromosoma metafásico o cuando se está expresando, es decir, cuando está expresándose, fabricando síntesis de proteínas. Cuando se están expresando, quiere decir que está produciendo proteínas. Y vemos en la figura 2.10, por ejemplo, mirando desde arriba hacia abajo, tenemos una estructura bien definida, como se denomina cromosoma metafásico, la etapa metafásica, tanto de la mitosis como de la meiosis. Mitosis sería para células autosómicas o somáticas y meiosis para células sexuales, gametos. Está bien definida la estructura, bien empaquetado. Tenemos diferentes niveles de condensación que va hacia menos. Tenemos la heterocromatina, la eucromatina, todo ello, la cromatina va de más a menos condensada y llega a lo que sería el nucleosoma, que es la unidad básica del ADN, de la condensación del ADN, que está formado, hemos dicho, por histonas y más el ADN, y esa estructura tiene una forma amorfa y disgregada, y en esa estructura es cuando se expresa el ADN, cuando esa forma la adopta cuando se están sintetizando proteínas. La amorfa es cuando no está condensado, ¿no? Claro, condensado es el cromosoma metafásico. El ADN ha de estar empaquetado y muy condensado. Bien, en la figura 2.11, por ejemplo, veis ese nucleosoma que sería estructura amorfa, disgregada, pero que está formado por ADN y las histonas, que son estas proteínas que dan soporte. ¿Qué más? Vamos a la siguiente página. ¿Qué estructura tiene el ADN? El ADN tiene una estructura helicoidal, forma de espiral, y además es doble. Es una espiral sobre sí misma, pero doble fila, son dos filas. Vale, es una cadena doble formada por nucleótidos. Los nucleótidos son 4. Los nucleótidos los tenéis aquí, que son adenina, guanina, citosina y uracilo. Esos son nucleótidos. El uracilo se cambia por timina en el ARN. Tenemos 4 nucleótidos, tenemos unos puentes de ácido fosfórico, los puentes sería aquí el extremo 5 y el extremo 3.
ácido fosfórico e hidroxilo, y tendríamos hidratos de carbono, que son azúcares, y los azúcares pueden ser ribosa o desoxirribosa, y luego tenemos unas bases nitrogenadas, que son las púricas o las purimirínicas. Los puentes, son los puentes de hidrógeno. Sí. Fijaros en la figura 2.14, tenéis el azúcar, el azúcar es hidrato de carbono, que hemos hablado de que son ribosas o desoxirribosas. Luego tenemos los puentes de los fosfatos, que unen los extremos 3 y los extremos 5. Y luego tenemos las bases nitrogenadas, que son las 4 bases, 2 púricas y 2 pirimidínicas. Y vemos la forma de hélice, de doble hélice. No os van a pedir fórmulas químicas, ¿eh? No os preocupéis, no, esto no os lo van a pedir. Preguntan mucho más de otras cosas, pero preguntas de química no, ¿a qué no, Tony? No, preguntas químicas. Entenderlo, es importante. Yo digo, yo ahora voy un poco despacio y a lo mejor luego iremos más deprisa, pero no sé vuestro nivel cuál es. No os conozco todavía suficientemente. A Tony le debe resultar aburrido porque se lo sabe todo ya. No. Bueno, entonces, ¿cómo copiamos la información? Porque claro, hay que copiar y para luego al final lo que hacemos es expresar la información. Y empezamos con la duplicación del ADN. La duplicación también se denomina replicación, duplicación o replicación. Se replica, se duplica o se replica. Y lo tenéis en la figura 2.16. Todo este proceso se inicia y se lleva a cabo con la ayuda de muchas enzimas. Las enzimas son unas moléculas que colaboran en todas las fases del código genético. Vemos los puentes de hidrógeno, vemos las cadenas, los puentes 3, 5, y de alguna manera, en un momento dado, tenemos esa replicación que se lleva a cabo en el citoplasma. No, el citoplasma no. No, en el núcleo, no, el viaje después al citoplasma. Sí, la replicación del ADN ocurre en el núcleo y colaboran numerosas enzimas y vemos que se ocupan, por ejemplo, la ADN polimerasa, la primasa, todas estas enzimas colaboran en que se vayan constituyendo una nueva hebra y que de alguna manera se enrolle a la hebra primaria, al hilo primario. Se forma una horquilla y va desenredando la doble hélice. La horquilla de replicación va desenredando la doble hélice. Una hélice la vemos por encima y otra por abajo. Y su crecimiento es diferente, no se replican las dos de la misma manera. Una de las horquillas se replica en forma de crecimiento de 5 a 3, sí, sería la verde, la cadena verde aquí sería la que se va añadiendo y va creciendo de 5 a 3 porque aquí habría crecido en primer lugar la que está en la derecha y a medida que se desenrolla de la horquilla de replicación se va duplicando esa complementariedad, la hebra complementaria. Por eso Tony decía es semiconservativa, porque es complementaria. Sí, pero no me quedó muy claro que Tony, no me parece en cada minuto, si no acabaremos nunca. Si va de 3' a 5' o al revés. No, la verde va de 5 a 3. Y lo pone el texto, ¿eh? Mira, el texto de abajo 2.16 pone: la nueva cadena en verde solo puede crecer en la dirección 5-3, mediante la incorporación de los nuevos nucleótidos a su extremo 3. Claro, porque lo que primero que se ha replicado es la zona 5. ¿Y dónde está la horquilla? Donde está la horquilla es donde se va deshaciendo. Lo anterior ya está hecho. Ya lo seguís, ¿no? Bien. A esa cadena se llama cadena adelantada y a la otra cadena se le llama cadena retrasada porque se va montando por segmentos, no va toda junta, toda seguida,
sino que va haciendo pequeños trozos, segmentos, y se le llaman segmentos de Okazaki. De todas maneras, lo que hace es que se replica, se duplica. En este caso aquí tenemos una hebra progenitora, original, a la que se le va añadiendo segmentos, sí, es que no me sale la palabra ahora. Bueno, es igual. Se llama prime. No, no quiero decir esto. No, que se van uniendo guardia de tráfico y la gente. Claro, los nucleótidos, las bases, se van complementando, ¿no? Sí. ¿Vale? El guardia civil, guanina con citosina, guardia civil, y agente de tráfico, adenina con timina. Agente de tráfico y guardia civil. Si os acordáis de esto, yo voy mucho con el tema de la memoria, aplicando técnicas constantemente. Se unen, se van complementando, siempre y siempre así, nunca cambian. Guardia civil es guanina y citosina, y agente de tráfico, adenina y timina. Eso en el ADN, porque luego la timina se cambia por uracilo en el ARN, ¿de acuerdo? Bien, entonces la información genética está en los genes, y los genes son los que van ayudándose por las enzimas. Las enzimas también tienen la información que han recibido para ayudar en la composición de la expresión génica. Tienen una composición a base de aminoácidos, también. Tenemos genes que codifican proteínas y genes que codifican otros genes. En este caso, por ejemplo, hay genes que codifican y que mantienen y que tienen la información de cómo fabricar, se llaman genes estructurales y codifican proteínas estructurales. Por otro lado, veremos más adelante que también hay genes que lo que llevan son la capacidad de dar la orden de ponerse en marcha o de parar, y son genes denominados reguladores, que codifican también proteínas reguladoras. Y luego tenemos el modelo del operón, que siempre me ha parecido súper raro, pero bueno, es el modelo que ya tenía yo cuando yo estudiaba, hace 50 años. Bueno, no tanto. Bien, y el dogma central de la psicología, que es propio de Francis Crick, es esos pasos que tiene que hacer el material genético para llegar a manifestarse fabricando proteínas, por ejemplo, o enzimas, o polipéptidos, y serían duplicación, se transfiere, transferidas, sí, y la expresión. También se denomina replicación, transcripción y traducción. Y eso lo vemos en la gráfica de la figura 2.17, que a veces ha salido en examen. Esa gráfica a veces ha salido en examen. Vemos, el ADN se replica o duplica, se transcribe, transcripción, o es transferida a una molécula de ARN, que eso lo vemos en la figura 2.18, el proceso de transcripción es la figura 2.18, y ese ARN, ácido ribonucleico, es traducido, es decir, es expresado, el material genético se expresa en la síntesis, en la fabricación de proteínas o polipéptidos. Y lo vemos en la figura 2.18, esa sería la transcripción, es decir, cuando también ayudados por enzima, la ARN polimerasa es una enzima, más un promotor, un promotor es un segmento de ADN que se sitúa, y lo que va haciendo es que transcribe una información a otro nuevo hebra complementaria. Y de esa manera nos dicen que ese ARN que hemos visto, que corresponde al proceso de transcripción, no solo transcribe segmentos pues que van a manejar o van a llevar información genética, sino también que llevan segmentos, trozos, que no van a ser importantes a la hora de transmitir información genética. Y eso se denominan, si lo tenéis en la figura 2.19, el transcrito primario y el transcrito maduro, porque hay intrones y exones. Los intrones sí que guardan información,
perdón, sí que guardan información los que se llaman exones, los intrones no. Los intrones son segmentos no codificantes. Son no codificantes y los exones son segmentos codificantes que transmiten información. Entonces, en el primer transcrito, que se denomina transcrito primario, hay intrones y exones. Por medio de un corte y pega, que aquí tiene un nombre inglés, splicing, vamos a pasar de un transcrito primario a un escrito maduro, secundario o maduro, donde ya no habrá intrones. De todas maneras, yo leí en una revista científica el año pasado que no es exactamente así, pero ahora vamos a estudiarlo así, no voy a dar más información, porque si no, igual la liamos después. Que hay intrones que también llevan información, o sea que... Pero aquí nos dice que no. Y lo dejaremos así. Bien, entonces la maduración del ARN tiene que ver cuando ya se ha hecho este corte y pega y se han eliminado los transcritos, los segmentos que no manejan información, que no llevan secuencias codificantes, que se denominan intrones. Y entonces ya es un transcrito maduro. Lenguaje de la vida, el código genético. ¿Cómo se pueden organizar? Hemos dicho 4 bases, que son dos púricas y 2 pirimidínicas, 2 púricas y 2 pirimidínicas, las 4 bases, para formar aminoácidos. Sabemos que hay 4 bases y sin embargo la información suele utilizar 20 polipéptidos. Los polipéptidos utilizan 20 aminoácidos. Polipéptidos y proteínas, la diferencia será en la longitud, en la cantidad de polipéptidos, en la cantidad de aminoácidos. Yo recuerdo proteína lleva más. ¿Vale? Pero polipéptidos también está compuesto por aminoácidos y la proteína también está compuesta por aminoácidos. Todas las proteínas están constituidas por cadenas de aminoácidos, de los que solo se usan 20 aminoácidos. Pero claro, partimos de 4 nucleótidos, aquellas 4 bases, 2 púricas y 2 pirimidínicas. La Guardia Civil y el agente de tráfico. Y ese lenguaje de la vida es el triplete, es formar de 3 en 3 los nucleótidos de 3 en 3 para llegar a formar los aminoácidos y con los aminoácidos formar los polipéptidos o las proteínas. En el ADN, cuando hablamos de 3 bases consecutivas, le denominaríamos un triplete. Cuando hablamos de el ARN, el ácido ribonucleico, hablaríamos de codón. También de nuevo hablamos de 3, tres bases. Bien, y en la tabla 2.1 tenemos el código genético. Vemos de nuevo el fosfato, el hidroxilo, son los puentes que unen las hélices. Vemos UCAG, uracilo, citosina, adenina, guanina. ¿No? ¿Lo veis? Las letras en los exteriores. Y aquí en este caso hablamos de ARN, por tanto sería codones, no tripletes. Los grupos de 3 en 3, si hablamos de ARN, hablamos de codones. Codones y tenemos 20 aminoácidos, algunos son repetidos. ¿Por qué? Porque se repiten, hay diferentes formas a veces de componer un aminoácido. Vamos, ¿cómo es ese código? Tenemos unas características, como es redundante porque habiendo 64 tripletes y 20 aminoácidos, por lo tanto hay tripletes que tienen que repetirse, por lo tanto es redundante. Luego es un código sin superposición. Es decir, los tripletes van siempre 3 en 3, 3 en 3, 3 en 3, los codones 3 en 3, entonces el codón... no puede haber superposiciones, no puede haber intercambio, no hay cambio de materia. Va en un orden siempre constante. La lectura
es lineal, es continua, sin comas. Y además es universal. Todos los animales vivos tienen el mismo código genético, el código genético, el lenguaje de la vida. Habíamos hablando de ARN, el ARN que va, cuando sale duplicado el material genético en el núcleo y va la información al citoplasma, una vez en el citoplasma ya no tenemos ADN, tenemos ARN en el citoplasma, es la zona exterior de la neurona, de la célula, sería RN. Y a ese RN se llama mensajero, ARN mensajero. Pero aquí también habla de ARN de transferencia, porque transportan aminoácidos para fabricar proteínas, para la síntesis de proteínas. Y la regulación, la expresión de la expresión génica tendría que ver ya con la síntesis. El material genético se expresa cuando se fabrica la proteína. Cuando es expresada es porque hay una traducción en forma de polipéptido o de proteína. Una traducción en forma ya de proteína. Luego, esa regulación de la expresión génica puede ocurrir a corto plazo o a largo plazo. Lo vemos en la página 39, la torre de la derecha, arriba. La regulación de la expresión génica, regulación a corto plazo o regulación a largo plazo. Cuando es a corto plazo afecta el metabolismo celular, cuando es a largo plazo afecta a todo el organismo. Y vamos a ver ahora regulación a corto plazo y más adelante regulación a largo plazo. A corto plazo, ¿qué tenemos? Hemos dicho metabolismo celular, ¿verdad? Bueno, pues habíamos hablado de genes reguladores y de genes estructurales. Los genes estructurales eran aquellos que mantienen la información, cuál es todo el código genético de los aminoácidos, que tiene que contener esa información. Pero cuando hablamos de reguladores, se trata de aquellos genes que permiten que se exprese la información o no, es decir, que pone en marcha la función de expresión o inhibe la función de expresión. Los genes reguladores sintetizan proteínas reguladoras o también factores de transcripción. Cuando se expresa hemos dicho que se transcribe. Y los genes estructurales, pues tienen la secuencia de los aminoácidos y van la información de cómo fabricar las proteínas y los polipéptidos. Y sintetizan proteínas estructurales. Vamos ahora a hablar de los genes reguladores. Los genes reguladores pues se dividen entre correpresores e inductores. Vamos a la página 40. Tenemos correpresores e inductores. Los correpresores son moléculas que al acoplarse a unas proteínas reguladoras impiden, correpresor, ya lo dice la palabra, impiden la expresión génica, reprimen. Un caso especial de correpresor se denomina ARN de interferencia, porque interfiere, bloquea la expresión de los genes. O también hay un efecto represor de un ácido ribonucleico de interferencia que lo que hace es que también inhibe la traducción, el proceso de traducción del ARN mensajero. Inhiben funciones. Los correpresores inhiben la expresión génica. Estos genes, estos correpresores se está investigando, y nos lo dice aquí sin explicarse mucho, pero se están utilizando o investigando para poder utilizar enfermedades de tratamiento de tipo neurodegenerativas, para reprimir de que la enfermedad se expanda más seguramente, para que no pueda haber una expresión, o el cáncer, que no haya expresión. Muy bien. ¿Y los inductores qué hacen? Por lo contrario que los correpresores, inducen que se fabrique, que se ponga en marcha la maquinaria para expresión génica. Y el modelo del operón es un modelo de Jacob y Monod del 61, que siguen poniéndolo como modelo para explicar la regulación de la expresión génica. En el metabolismo de la lactosa, que es una enzima que
que metaboliza la lactosa. Tiene unos genes que se llaman LAC, luego veremos que hay diferentes tipos de LAC, y esa enzima lo que hace es que degrada la lactosa y la convierte en galactosa y en glucosa. Vemos la regulación de la expresión génica en la figura 2.25 y vemos, hemos hablado de genes reguladores que sintetizan proteínas reguladoras. Y esa molécula, ese correpresor, por ejemplo, que es una molécula y que se acopla a esas proteínas, lo vemos, por ejemplo, miramos en la parte superior de la gráfica, tendríamos un gen activo, una proteína reguladora. Entonces el correpresor lo que hace es bloquear la manifestación del material genético y el gen queda inactivo temporalmente. Cuando esa proteína reguladora es afectada por un inductor, lo que hace es que se pone en marcha el gen activo y se expresa el material genético. Eso sería a corto plazo y luego vamos a ver la gráfica, no creo que tengamos tiempo, pero bueno, si tenemos tiempo lo vemos, la gráfica del operón, del modelo del operón. Y a largo plazo, la regulación de la expresión génica a largo plazo, que habíamos dicho que no se refiere al metabolismo celular, sino que se refiere al desarrollo del organismo. Y tiene que ver con los genes homeogenes, que son los que en principio determinan en qué se van a convertir diferentes partes de nuestro organismo. Si tejido de piel, si huesos, si músculo, los homeogenes. Homeogen son genes que codifican factores de transcripción responsables de activación de otros genes. Factores que codifican factores de transcripción, es decir, de alguna manera son estructurales. Pero, ¿qué ocurre? Que se expresan en momentos concretos y en lugares determinados y, por tanto, son responsables de la diferenciación celular, que para formar un tejido u otro tejido en los inicios de la vida, cuando se forma las primeras células del embrión, del feto. Y se denominan homeogenes u homeobox. Y entonces vamos a ver ese modelo del operón, que es una forma de regulación génica, hemos dicho, a corto plazo. Porque esas enzimas LAC, aquí las vemos LAC-Z, LAC-Y, LAC-A, son enzimas que lo que hacen es metabolizar la molécula de lactosa y la convierte en glucosa y en galactosa. Cuando hay lactosa, arriba empezaríamos cuando hay lactosa. Si queréis apuntaros, el texto lo indica, pero cuando hay lactosa, esto indica el metabolismo de la lactosa. Cuando sí hay un nivel alto de lactosa, ¿qué hay? Pues ese represor, que es una proteína reguladora, se inserta, se junta al operador, se une al operador. Y en este caso, lo que hace es que impide que la ARN polimerasa, impide que esa enzima se una al promotor. Ese correpresor se une al operador y así de esa manera reprime, impide que la enzima se una al promotor y impide que se inicie la transcripción de genes LAC. Luego, cuando entra lactosa, ese metabolito elimina el represor porque tenemos un inductor en este caso. Tendríamos un inductor, el inductor, ese metabolito, elimina el represor, el operador, y la enzima puede asociarse al operador e induce que sí pueda iniciarse la transcripción y traducción de genes LAC a enzimas. Es decir, cuando no hay lactosa, se impide reprime la transcripción de genes LAC para que no destruya, porque no hay nada que destruir. Si no hay lactosa, no es necesaria la intervención de las enzimas de los genes LAC. Mientras que cuando sí hay lactosa, como sí son necesarias la intervención de las enzimas de los genes LAC para metabolizar
la lactosa y convertirla en glucosa y en galactosa, pues lo que hace el inductor es que se quita de en medio el correpresor y entonces ya la enzima empieza a funcionar con el operador y se transcribe y se traduce. Correpresor reprime y inductor permite que se ponga en marcha la función de transcripción. Otras formas de regulación de expresión génica a largo plazo son la metilación y la condensación. La metilación tiene que ver con que evita la transcripción del gen afectado. La metilación, bueno, es un proceso químico que al final lo que hace es que evita la transcripción, evita que se exprese. Y la condensación de ADN, recordemos que hemos visto que cuanto más condensado es el cromosoma metafásico y menos condensado es la forma amorfa, que sería el nucleosoma, la forma amorfa. Y aquí vemos la condensación del ADN, existiría una relación inversa entre el grado de condensación y el proceso de transcripción. Cuanto más condensado, no se transcribe. Cuando se transcribe, es más amorfo. Sí, pero no se transcribe en ese momento. ¿Vale? Y luego nos habla de la epigenética, que son factores heredables en momentos concretos y tal. Yo aquí dejaría esto y pasaríamos luego la semana que viene a terminar este capítulo y comenzar el siguiente, el 3. Quiero comentaros una cosa. Ya tenemos, he preparado calendario para las prácticas, para las horas de prácticas, para llevar a cabo la primera explicación. Tengo que hacer la solicitud a través de un formulario que está en la web de Baleares para los tutores. Tengo que hacerlo y me tienen que darle el visto bueno. Simplemente deciros a vosotros que estáis aquí presencialmente, los que nos escuchan, y luego lo colgaré en la plataforma ALF para avisar del primer día, que la primera reunión para las prácticas la tendremos el 17 de octubre. Es un martes. ¿Por qué es un martes y no es un miércoles? Porque los miércoles damos 3 tutorías. Yo doy 3 tutorías. Doy psicología de los grupos, fundamento de psicobiología y ahora voy a psicología fisiológica. No me queda más tiempo. Entonces los martes a las 7:30, que es una hora ya un poco tarde para que pueda venir la gente que pueda, pues tendríamos la tutoría de prácticas. El año pasado ya lo hacíamos así. Ya fue igual, martes a las 19:30, siempre era martes a las 19:30. Vais a recibir un correo, porque desde Secretaría, cuando yo tenga la solicitud hecha de este formulario y me lo acepten, os van a enviar un correo a vuestro correo de alumno UNED. Porque si tenéis un correo Gmail o Hotmail del alumno UNED, tenéis que pasaros, no sé cómo, porque no lo sé, pero del Hotmail o el Gmail, pasaros un enlace hacia alumno UNED para que podáis. O si no, os acordáis y vais a buscar y miráis directamente vuestro correo UNED, ya está. Si miráis el correo UNED, ningún problema. Hay gente que sé que lo que hace es un desvío del correo. Porque vais a recibir, esta información la recibiréis todos. Pero el que vive en Manacor y no puede hacer prácticas, por favor, que no se agobie, ¿de acuerdo? Pero el miércoles le estamos dando clase cada hora. ¿Cómo vas a tener? Claro, pero a lo mejor el miércoles no puede otra persona. Es que para que vaya bien a todos... Claro, pero no damos las prácticas, no las hacemos dentro de la tutoría, las hacemos al margen, las hacemos aparte. Y eso es un logro, porque tiempo A teníamos que eliminar tutorías de temario para poder dar la explicación de las prácticas dentro de la tutoría. Y un logro ha sido este. Lo que sí te aconsejo es que si tú no puedes venir a todas, pero que vengas a alguna, no puedes a ninguna. Sí, pero yo no puedo poner el miércoles, por ejemplo, a las 9 de la noche una tutoría de prácticas, porque no, los demás me van a decir que no, ¿sabes? Tengo que marcharme. Lo siento. Ya me voy, Tony.